Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre el procedimiento abreviado y el recurso de apelación. Para platicar sobre este tema nos acompañan Guillermo Sena, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Pedro García, de Derecho de la UNAM, Grecia Camacho, de Ciencias Políticas del Ibero, Puebla, y Nancy Ortiz, de Derecho de la UNAM. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles una vez más acá en Derecho a Disentir. Hoy platicaremos sobre el procedimiento abreviado y el recurso de apelación. Constantemente escuchamos en las noticias cuando leemos algún asunto relacionado con algún amparo o con algún procedimiento, justamente sobre procedimientos abreviados, sobre que se apeló a alguna resolución, alguna sentencia y demás. Justamente hoy vamos a platicar de estos aspectos tan relevantes dentro del mundo procedimental del derecho. Para ello, ¿por qué no arrancamos? Pedro, cuéntame un poco cuáles son los hechos del caso, de qué va esta resolución de la Suprema Corte. Claro que sí, Amadeo. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos mis compañeros. Pues todo se deriva de que en el año 2016, en Tamaulipas, se inicia proceso en contra de un hombre que es acusado del delito de tentativa de violación. El juez de control le impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La defensa del hoy recurrente, derivado de una reforma del 2017 al Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite que se revisen las medidas cautelares que fueron impuestas con el sistema penal mixto, pues promueven un incidente con el fin de solicitar la revisión de la prisión preventiva oficiosa y que el acusado pueda llevar su proceso en libertad. El juez declara improcedente el incidente derivado de que no cumplía con uno de los requisitos de la revisión de las medidas cautelares, derivado de que el acusado no comprobó arraigo en la ciudad, es decir, no comprobó un domicilio en la ciudad, además de que el delito de tentativa de violación en la legislación local es un delito grave y por lo tanto tiene una punibilidad alta. Derivado de esto, el juez consideró que se reforzaba aún más esta presunción de que el acusado podía escaparse o evadir la acción de la justicia. El acusado se va a la apelación y en la apelación confirman lo que se resolvió en el incidente, donde el juez además concluye que en el artículo 19 constitucional no se hace una distinción entre tentativa de violación ni delito consumado, por lo tanto la prisión preventiva aplica igual en cualquiera de los grados o de las modalidades de la violación. El acusado se va después al amparo, le niegan la protección federal y después se va a la revisión, y es aquí donde el tribunal colegiado que conoce la revisión, al subsistir un tema de interpretación constitucional, concretamente del artículo 19, pues considera que carece de facultades, por lo tanto lo remite a la Suprema Corte de Justicia, quien ejerciendo su atracción de facultad, pues toma el caso y es justamente la sentencia que nos va a meditar analizar el día de hoy. Y concretamente esta va a girar en torno sobre si el artículo 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece o no si la prisión preventiva oficiosa se extiende a los delitos en grado de tentativa del catálogo que contempla. Buenísimo, muchísimas gracias, Pedro. Creo que nos das una película muy clara de cuáles son los antecedentes del caso. En este mismo sentido, Guillermo, cuéntame, ya llegando a la resolución o al análisis que realiza la Suprema Corte de Justicia en torno a lo que nos platica precisamente Pedro, es decir, el 19 constitucional y el artículo del Código de Procedimientos Penales, ¿cuál es el análisis que realiza? ¿Qué consideraciones expone la Suprema Corte en este caso con respecto a esa disyuntiva que existía? Muchas gracias, Amadeo. Buen día, Nancy, Pedro, Grecia y todos los que nos escuchan. En este caso, muy bien explicado por mi compañero Pedro, la Corte revoca lo señalado por las sentencias anteriores y ampara, en este caso, el principio pro persona, el principio de no interpretación por analogía y el principio de exacta aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque el artículo 19, la Corte lo distingue del artículo 19 y el 167 del 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con los que la justicia federal trató de argumentar para poder legitimar este argumento de que
la prisión preventiva oficiosa se extendía a la tentativa, diferenciando que una cosa es la prisión preventiva oficiosa y otra cosa es la detención por caso urgente, concurriendo en este caso de detención por caso urgente 3 requisitos que si no se logran cumplir, no puede el juez ordenar una detención urgente y menos tratar de, por analogía, convencer de que este artículo 150 puede ser interpretado sistemáticamente con el 19 y 160, con el 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde estos últimos dos señalan expresamente qué delitos merecen prisión preventiva oficiosa, en los cuales no menciona que la tentativa de estos delitos pueda ser acreedora a esta prisión preventiva oficiosa. Más vale la pena detenernos a analizar el artículo 150 de cómo sí pudiera haber sido ordenada constitucionalmente la detención, pero no como prisión preventiva oficiosa, sino como un caso de detención urgente, ¿verdad? Y pues la Corte señala estas diferencias, dice que no se aplica la analogía y que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 19 constitucional no debe de ser interpretado sistemáticamente con el 150, pues estos artículos hablan de cosas totalmente distintas. De acuerdo. Muchísimas gracias, Guillermo. Precisamente es uno de los puntos más relevantes de lo que expone la Suprema Corte, lo que nos explicas bien, que es el caso de detención urgente, que es distinto pues de la prisión preventiva oficiosa. Y efectivamente se aplicaba en una tentativa de homicidio. Nancy, platícame un poco sobre los conceptos pues ahora sí que del título del programa de hoy en relación, por supuesto, con la sentencia, es decir, el recurso de apelación, en qué momento, digamos, sucede el recurso de apelación y la parte del procedimiento abreviado. Sí, referente al recurso de apelación, igual, solo para retomar el contexto, se deriva un poco porque, bueno, el imputado queda inconforme con la medida medida cautelar de prisión preventiva que le imponen el juez de control en su momento. Entonces, él promueve este incidente especificado para que se haga la revisión de la medida cautelar que se le impone, pero a la luz del artículo 5º transitorio del decreto que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite justamente hacer esa revisión de esa medida cautelar. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es que el juez de distrito en su análisis ha cubierto ciertos requisitos para entrar al estudio de esta medida. En este caso, la existencia de la medida cautelar. Segundo, que esta medida cautelar haya sido dictada por mandato judicial y bajo el sistema tradicional o mixto. Y tercero, que para entrar ya en la revisión propiamente se tiene que analizar del artículo 153 al 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, bueno, como es obvio en el caso, se cumplen con los dos primeros requisitos, pero no se cumple con el último, en el cual se establece que en términos del artículo 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado no acreditó en ningún momento un arraigo a la ciudad y que por esta razón podría pues darse a la fuga. Ahora, digamos, en el contexto un poco de la discusión jurídica, aquí llama la atención el análisis que hace el juez de distrito para el caso de la interpretación que hace respecto del artículo 19 constitucional, que dice que nos habla del delito de la violación y que en esos casos el juez deberá ordenar la medida de la prisión preventiva, pero él hace una equiparación de la tentativa al delito consumado, o más bien extiende la medida preventiva oficiosa a la tentativa del delito de violación. Para él, en su argumentación, dice que es exactamente lo mismo. Y aquí es un tema muy, muy importante
porque, bueno, la Suprema Corte hace, justamente entra en el análisis de este caso para resolver esa pregunta. La pregunta concreta es, número uno, si en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, principalmente, y en relación con el 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, se extiende a la tentativa de violación la aplicación de la medida preventiva oficiosa y concluye que no, o sea, que en ningún momento se hace esta distinción entre el delito tentado y la consumación y que la consumación para algunos no es considerada como un delito autónomo, sino como un grado de, digamos, progresividad del propio delito, pero de la violación. Es correcto. En este sentido, creo que es un tema, pues, esencial, porque toda la sentencia versa sobre este punto y por eso este caso llega a la Suprema Corte. Ahora, también otro de los puntos que me llama mucho la atención es que esta medida, en términos de un contexto de derechos humanos y de la propia Corte Interamericana, debe ser una medida que se aplique de manera excepcional, no debe ser una regla. Y además, bueno, dentro de este criterio nos establece que está limitada por ciertos principios como el de inocencia, como el de legalidad, como el de necesidad, como el de proporcionalidad. Y bueno, nos llama la atención porque, bueno, digamos, en conjunto con lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con lo que establece la Corte, que también se ha pronunciado al respecto de la aplicación subsidiaria o que sea de última ratio esta medida, es en el sentido también de salvaguardar los derechos del propio imputado. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, como se decía en la sentencia, se restringe la libertad de una persona basándonos, bueno, en este caso concreto, al razonamiento de un juez, una interpretación simplemente, y no basándonos o fundamentándonos en una norma expresa que lo determine como tal, violando con ello el principio de taxatividad. Y bueno, al respecto, resulta muy interesante que el propio juez de distrito mencionó que eran infundados los conceptos de violación en el sentido de que se violaba este principio porque él apoyó su decisión en la interpretación que hace del artículo 19 constitucional, párrafo segundo, artículo 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos en relación con el 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Él dice que hace una interpretación sistemática, pero en razonamiento de la Corte es un poco equivocada y hasta se podría entender aislada. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí el tema es si el legislador ha hecho el distingo entre tentativa y consumación. De acuerdo. Número uno, la Corte determina que no, que si el artículo 19 constitucional no está haciendo esa distinción, bueno, no podemos hablar por la norma en ese sentido, no podemos leer donde la norma no dice. Y en este caso el juez de distrito lo que hace es equiparar, bueno, extender primero la prisión preventiva oficiosa a la tentativa y segundo también la De equipara, acuerdo. porque dice que a su parecer es exactamente lo mismo. Muchas gracias, Nancy. Creo que nos das mucho contexto en sí mismo sobre precisamente el delito. Y yo creo que otro de los aspectos muy relevantes, no únicamente de la sentencia, sino una discusión en sí misma, que es la prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, Grecia, platícame un poco sobre la prisión preventiva oficiosa. De hecho, tuvimos una resolución de la Suprema Corte de Justicia este año, hace ya algunas semanas, en relación con la prisión preventiva oficiosa. Y uno de los presentes, yo creo que más importantes en términos de ir acorde a lo que nos marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero platícame un poco cuál es el tema de excepcionalidad y en qué consiste precisamente la prisión preventiva oficiosa. Bueno, como ya han mencionado mis compañeros, me parece muy valiosa esta recabación que ha hecho Nancy, ¿no? De lo polémico que puede ser la prisión preventiva oficiosa respecto a no solo nuestras normas constitucionales que establecen claramente los principios bajo los que se deben llevar los juicios y los derechos humanos que se deben respetar, sino incluso los tratados internacionales que se han firmado, ¿no?
me parece la prisión preventiva oficiosa, más bien la prisión preventiva es un recurso que se utiliza sui generis, ¿no? Es el último recurso que se utiliza para privilegiar ciertos principios que permitan la óptima investigación del caso, ¿no? Evitar la fuga, que no haya obstaculización de ningún tipo de la investigación o de la misma resolución, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en todos los tratados internacionales, específicamente en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, se establece de manera específica que este debe ser el último recurso, como bien dijo Nancy, ¿no? Entonces es muy polémico jurídicamente por eso, porque sí, el hecho de que en México sea oficiosa pasa por alto esos preceptos, pero porque además desde la perspectiva pues más politológica, sociológica, involucra cosas muy, muy delicadas, ¿no? En nuestra realidad, en nuestra situación material, ¿no? Y a mí me parece interesante este caso, compartía con mis compañeros que me daba satisfacción leer un resumen que daba tantas herramientas para polemizar a otros niveles. Era sustancioso, pues, porque justo pone entredicho uno de los paradigmas más fuertes de nuestro sistema jurídico, ¿no? Que es el de tener un sistema judicial, pues, acusatorio y punitivista, Claro. ¿no? Creo que deja abierta la pregunta de qué tanto la prisión preventiva garantiza eficiencia en el sistema judicial, qué tanto garantiza el alcance de la justicia para las víctimas, qué tanto es efectiva para asegurar la asunción de la responsabilidad de los victimarios, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido es el cuestionamiento de una de las costumbres más arraigadas en nuestro sistema político, ¿no? Que, bueno, yo escuchando como a otros abogados, al maestro Simón Hernández León, a la doctora Alexandra Esquivel, por ejemplo, mencionan mucho cómo tiene sus inicios bueno, se remonta desde el constituyente, ¿no? En 1917, cuando se empezaba a cuestionar un poco esta costumbre, Lázaro Cárdenas, ¿no? Intentaba señalar que esta responsabilidad de mandar la prisión preventiva no debería ser del Ejecutivo, sino de los jueces, un poco en esta sintonía de la división de poderes, pero de todas formas ha sido constantemente una costumbre cuestionada y reformada constantemente, y me parece que esta no es la excepción. Hay que meter ahí un análisis más profundo, social, para, pues sí, asegurar como no solo que los juicios se lleven de manera óptima y con respeto a los derechos humanos, sino para que no se reproduzcan relaciones de poder también más abajo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Grecia. Gracias a todos. Creo que nos dan efectivamente, sobre todo para el público, un panorama muy amplio de lo que implica esta decisión y que, como comentaba al inicio, realmente tiene una serie de conceptos muy importantes con todo procedimiento del cual nos enteramos de alguna forma. Más allá, digamos, de estar inmersos en el mundo jurídico, son temas de los que se habla constantemente en algunos procesos, sobre todo procesos como de alto impacto, muy mediáticos, etcétera. Entonces, que es muy importante precisamente para todas las personas que nos ven, ir deshilando pues cada uno de estos conceptos e ir profundizando sobre ello. Vamos a ir rápidamente a un corte. Regresando, pues vamos justamente un poco más a la carnita del asunto e insisto, a ir desmenuzando este caso muy interesante. Por lo pronto, ustedes no le cambien, estamos en Justicia TV, Derecho a Disentir, volvemos en breve. ¿Qué tal? Estamos de regreso en el segundo bloque de Derecho a Disentir. Hoy estamos platicando sobre procedimiento abreviado y el recurso de apelación. Básicamente, nuestras y nuestros invitados el día de hoy nos han dado un gran contexto sobre lo que implica este caso y varios de los temas importantes como lo son la prisión preventiva, la detención con urgencia, precisamente toda la apelación por la que recorre este caso desde que llega al juzgado de distrito, en donde se hace una asimilación de la tentativa de homicidio de violación a una violación en sí misma y por tanto
le otorga una prisión preventiva a una persona. En fin, hemos discutido y nos han dado muchísima luz con respecto a estos temas. Platícame ahora sí, Pedro, ¿qué es lo que te llama más la atención de la resolución del caso? ¿Qué rescatas? ¿Qué te parece relevante, digamos, que el público que nos ve en este momento cobre conciencia? Pues creo que es muy relevante cuando la Suprema Corte de Justicia efectivamente nos dice que no debe haber una interpretación analógica de la ley, ¿no? Nuestra Constitución, en su artículo 14, en su tercer párrafo, prohíbe que en materia penal se haga una interpretación por analogía o por mayoría de razón y que de esta forma se imponga una pena que no se encuentra expresamente en la ley. Y fue justamente, como ya lo mencionaba Nancy, que uno de los jueces, agarrándose del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde en el caso urgente sí se extendía para la tentativa de los delitos que metan prisión preventiva, pues que se les aplicara. Pero, pues justamente lo que nos dice la Suprema Corte es que cuando que el legislador quiso hacer mención de las tentativas, quiso referirse a ella, lo hizo expresamente. Y cuando no lo ha hecho por economía legislativa, también se refiere a ella de forma expresa. Por lo tanto, lo que nos dice la Suprema Corte es, pues hay que interpretar de una forma conforme al principio pro persona. En este caso sería una interpretación que restringiera en menor medida el derecho del acusado. Si no está diciendo que se va a aplicar prisión preventiva oficiosa, pues no tenemos por qué, por analogía, tratar de ver algo que no está dicho en la ley. También creo que es muy importante que pues hablemos un poquito de la prisión preventiva, ¿no? Creo que no ha quedado un poquito claro que la prisión preventiva es una medida cautelar. Como medida cautelar existen muchísimas medidas cautelares que pueden aplicarse de mejor forma al caso concreto. La Suprema Corte lo que dice es que la prisión preventiva debe ser el punto de llegada, no el punto de partida. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Suprema Corte no resolvió que cuando exista una tentativa de violación no va a haber prisión preventiva oficial. No va a haber prisión preventiva, no quiere decir eso. Lo que está diciendo es que tiene que, en todo caso, argumentarse, tiene que motivarse cuáles son las razones que nos van a llevar a privar a una persona de su libertad hasta que termine su proceso. Tiene que haber un debate de por medio. Tiene que darse los datos de que sí que nos puedan dar a entender que esta persona a lo mejor sí puede escaparse de la justicia, puede representar un peligro para las víctimas indirectas o directas o para la sociedad en general. Es decir, tenemos que entender que la prisión preventiva debe ser la excepción y más no la regla. Totalmente de acuerdo y básicamente ese es el consenso que existe incluso dentro del derecho comparado y por supuesto los tratados, como bien nos comentaba Grecia, ya han comentado Nancy, también Guillermo me parece en algún punto, digamos, los tratados internacionales con respecto a la prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, Guillermo, ¿cuál es tu opinión personal sobre la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué te parece el desarrollo que se le ha dado, digamos, a esta medida? Insisto, en los casos de los que leemos, en los casos que probablemente les han tocado analizar desde su educación, digamos, en la carrera de Derecho, en fin, o sea, ¿cuál es tu sensación con respecto a la prisión preventiva oficiosa? Muchas gracias, Amadeo. Bueno, la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa es un arma de dos filos porque también puede ser utilizada como algún tipo de persecución o algún tipo de vulneración al principio o a las garantías que protegen en este caso a los acusados. Nuestro sistema penal mexicano cambió de ser un sistema inquisitorio a ser un sistema acusatorio, por lo que la responsabilidad de comprobar el delito o que se cometió el delito viene siendo de la parte acusadora y no tanto del acusado. Entonces, al extender tú esta tentativa también como una posibilidad de que la autoridad pueda ordenar una prisión preventiva oficiosa, va en contra de toda la doctrina garantista penal que protege los derechos del imputado en este caso y lo limita y lo encierra en una esquina que se le van quitando sus posibilidades de poder demostrar su inocencia, su libertad. Así como también la prisión preventiva es un tema, particularmente en este caso, bueno, las sentencias, aparte de proteger el orden jurídico, son también el sentir personal del juez, del juzgador. No olvidemos que los juzgadores son personas, tienen sentimientos, y así como tienen la obligación de apegarse constitucionalmente a lo que dice la norma, también se ven influenciados por temas subjetivos. En este caso, yo puedo observar que las instancias antes de llegar a la Suprema Corte, el juzgador muy
interpretativamente quiso acoplar el derecho para poder extender esta medida cautelar, ya que si nos vamos al fondo, a lo mejor del delito, que es una tentativa de violación en lo particular, voy de acuerdo con su argumento de que, aunque no se haya concretado la violación tal cual, el simple ánimo de querer violar a alguien, pues estamos hablando que merece todas las de la ley, porque no impidió la consumación del delito por causas, en este caso al agresor, sino a lo mejor por una causa externa, que si no se hubieran presentado, probablemente estuviéramos frente a una consumación del delito ya de violación. Claro. En este caso, ya pudiendo ser acreedor a una prisión preventiva oficiosa. Entonces, siento que aquí fue el juego jurisdiccional de los jueces de poder decir, ok, no encuadra, pero vamos a apostar y vamos a jugárnoslo con esta interpretación sistemática de que puede ser considerado como un delito grave, etcétera, y apelando al 150 también del mismo código. Pero bueno, al final de cuentas, la Corte ya, como un órgano colegiado de decisión, pues se dejó fuera y dejó atrás esas, a lo mejor, cargas no tan jurisdiccionales, sino más personales, y optó por proteger los principios del sistema penal acusatorio establecidos en nuestra Constitución y amparó, en este caso, al imputado, ¿verdad? Y es un tema súper interesante, también con lo que mencionaste ahorita. Precisamente este año la Corte aprobó que si ya pasan más de 2 años y alguien tiene una prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, puede ser revocada. Es una medida cautelar debe ser provisional. Sí. Dictan una sentencia. Entonces ya pasaron más de 2 años y todavía tienes una medida cautelar. Oye, eso no es una medida cautelar. Ya estás preso 2 años. Entonces, siento que la Suprema Corte ha agarrado un muy buen camino en el tema de la interpretación y sus criterios sobre la prisión preventiva, porque al final de cuentas, pues sí son derechos y no hay que olvidar que el imputado también tiene derechos, ¿verdad? Entonces, pues enhorabuena por la Corte y segundo su criterio en esta sentencia como en la de este año, ¿verdad? Sí, esa sería mi opinión. muchas gracias, Guillermo. Sí, totalmente coincido. Digamos, de entrada, pues en todo proceso definitivamente pues está el principio de presunción de inocencia y con él, evidentemente, todos los derechos que deben acompañar pues al imputado precisamente y al trato que se le debe dar, incluyendo, pues por supuesto, el hecho de que las medidas se apliquen cuando se cumplen todas las reglas de ley y sin hacer algún tipo de analogías que puedan romper precisamente y sobre todo, digamos, en materia penal, pues un principio tan importante como es, pues para efectos prácticos, como bien dices, estar preso, ¿no? Grecia, platícame sobre esta actividad jurisdiccional que realizan los jueces. Pues evidentemente existen, como bien decía Guillermo, no únicamente, o sea, el juez al final del día, el juez, la jueza, pues no son autómatas, pues no son robots, no son personas completamente ajenas a experiencias personales que puedan relacionar con algún caso o algunos otros elementos subjetivos pues, que puedan traer. En ese sentido, yo creo que muchas veces realizan este tipo de analogías, como la que sucedió en la primera instancia, pues con el juzgado de distrito, decir, bueno, pues a mí me parece que si unimos estos 3 artículos, igual y puede dar el resultado en donde se justifique la prisión preventiva oficiosa y una tentativa de violación, pues que es, como bien lo decía Cintia, Nancy, perdón, es una gradualidad al final del día. Entonces, pues en lo que se nos escapa, pues mejor lo tenemos preso. ¿Qué te parece, digamos, esta actividad jurisdiccional que realizan en el sentido, pues, de los criterios de asimilación, de interpretación, etcétera, que hacen las y los juzgadores? Sí, a mí me parece que se entiende de repente la lógica desde la que la hacen. Fue evidente al final, bajo la argumentación que se hizo después de la Suprema Corte de Justicia, que no era correcto. Pero más allá de eso, me parece que hay más actores involucrados en esta decisión, más allá de los jueces, ¿no? De repente, quien ejerce el arresto también puede tener mucha injerencia en eso, ¿no?
Incluso hay casos, no en este, pero hay otros casos donde los fiscales pueden tener mucho que ver al respecto. Y entonces se vuelve un problema un poco más delicado, ¿no? Porque este es un caso, por ejemplo, que involucra un tema de género. Claro. Y que particularmente en estas fechas es delicado, ¿no? Una puede fácilmente ponerse en los zapatos de la denunciante y decir, tengo miedo y sí quiero estar protegida, ¿no? Lo cierto es que, como ya había preguntado antes, en muchos estudios, muchos casos, la protección no se garantiza por la prisión preventiva, ¿no? Ni la protección de la víctima ni la protección pública, de la seguridad pública, ¿no? Que es otro de los argumentos por los que se ejerce. Entonces, de repente es delicado pensar que se puede instrumentalizar las preocupaciones de una víctima o las necesidades jurídicas y sociales de una víctima para ejercer este tipo de medidas, pues autoritarias en última instancia, ¿no? Sobre todo porque, a ver, ha habido estudios en otros aspectos, se han hecho censos poblacionales penitenciarios y se identifica que hay un perfil que prolifera, ¿no? Y ese perfil suele ser de personas racializadas, personas precarizadas, que no tienen los recursos para protegerse jurídicamente y generar pruebas ellos mismos, ¿no? De lo que sea que se les esté acusando. Y en ese sentido, quizás no fue necesariamente como este caso, pero sí hay muchos otros donde eso puede ser muy delicado porque se termina revictimizando personas que por sí están socialmente victimizadas, ¿no? Entonces, yo sí quisiera citar un caso muy polémico y que a mí en lo personal me dolió mucho, ocurrió aquí en Puebla, de las nenis, ¿no? Este conjunto de mujeres que bajo la necesidad económica incurren como a prácticas informales de la economía, venden cosas por internet, las entregan en persona y resulta que las arrestaron de manera irregular. Y horas después de no saber dónde estaban, de no poder tener comunicación con ellas, ya se les acusó de que eran sospechosas de tener y vender armas, ¿no? E incluso drogas. Entonces fue como que uno de los ejemplos de un arresto irregular donde incluso se pudo haber considerado como desaparición forzada porque las despojaron como de todo medio de comunicación y, y que justo raya mucho en estas medidas autoritarias, ¿no? En donde de repente se puede encontrar la prisión preventiva oficiosa. Y así ha ocurrido en muchas ocasiones, donde personas que son, pues, vulnerables, en cierto sentido, son más propensas a, pues sí, a ser transgredidas de sus derechos humanos en este sentido, Claro. ¿no? Y algo que me parece valioso considerar es que hay una correlación entre el discurso de securitización. Este asunto es, se necesita seguridad pública y en ese sentido se necesitan más fuerzas armadas y militarización. Hay una correlación de eso con la judicialización de los conflictos también, que incluso pueden ser conflictos políticos. Hay una correlación de eso con el punitivismo y muchos otros discursos que de repente dan pie a varias de las problemáticas políticas, sociales y jurídicas que tenemos ahorita en México, ¿no? Entonces, creo que hay mucho de dónde sacarle ahí. Y pues nada, me gustaría escuchar a mis compañeros. Muchísimas gracias. Creo que nos dejas ahí muchas reflexiones muy importantes precisamente sobre lo que hay fuera, digamos, del caso, sobre cuáles son los elementos que suceden día a día, digamos, en nuestra realidad, que afectan precisamente procesos así, básicamente. Nancy, en tu opinión, ¿qué te llama más la atención, no únicamente, digamos, de la resolución, sino lo que han venido comentando tu compañero y tus compañeros? Bueno, respecto a la resolución, quisiera tocar un último Por supuesto. punto que me parece muy importante de la reflexión que hace la Corte en esta sentencia, y es que la medida cautelar de prisión preventiva se debe hacer bajo un análisis de riesgo. Es decir, esto va muy de la mano con lo que establece el la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación también a la propia
Convención de Derechos Políticos, Civiles y Políticos, en el sentido de que debe ser una medida excepcional. O sea, si tenemos un marco de análisis de riesgo, no imponemos la medida de una manera automática o directa, sino que aquí en este caso el juez de control tiene que estar constreñido a sí aplicar la medida. Obviamente es algo casuístico, va por caso concreto, pero digamos dentro de un marco legal, que en este caso es el 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla de la procedibilidad, y el 153 que habla de las finalidades de la medida, y sobre todo hacer el énfasis en que es una medida cautelar y que aquí la Corte también hace la reflexión de que debe de cumplir con ciertas características, y una de ellas, que es primordial, es que debe preservar las condiciones óptimas para que se pueda dar continuidad al proceso, que debe de ser aplicada de manera, bueno, bajo el principio de subsidiariedad o última ratio. Esto es decir que digamos que dentro de todas las medidas cautelares que existen, debemos de irnos como última medida a la prisión preventiva, sobre todo porque también pueden darse casos en los que a lo mejor, por ejemplo, si fallece la víctima, si por ejemplo, por causas ajenas a la violación, si el imputado, no sé, es de edad avanzada, casos así, en los que realmente si se aplica la medida, pues también se estarían transgrediendo los derechos fundamentales del imputado, y poniendo en el centro pues la cuestión del principio de inocencia, ¿no? Entonces, esa reflexión me llamó mucho la atención porque se pudo pronunciar en ese aspecto la Suprema Corte. Ahora bien, también tenemos que analizar, bueno, en el contexto social, la parte de la sobresaturación de pues los centros de prisión preventiva, en donde pues realmente las condiciones son infrahumanas, y el 80% de los casos, bueno, casi es prisión preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí como un punto rojo en el que sí tendríamos que analizar la cuestión jurídica tomada de la mano de la cuestión social. ¿Cuál es nuestra realidad social? ¿Qué es lo que arroja? Y sobre todo hacer la reflexión de que muchas veces no se trata nada más de que la Corte resuelva un caso, sino que es una forma en la que la sociedad está alzando la voz por un aspecto social que nos está impactando a todos, ¿no? Y que tiene mucha relevancia, y que, bueno, ahí juega un papel fundamental la Suprema Corte, que, como bien dice en esta resolución, no voy a imponer una regla general para un caso específico, ¿no? Irá variando de caso en caso, pero sí de entrada vámonos al contexto de derechos humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que lo debemos tomar como una excepción, no como una regla y de manera inmediata, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Nancy. Vamos a ir rápidamente a un corte. Les agradezco enormemente. Yo creo que vamos entrando precisamente, insisto, vamos escapando de la resolución y justamente viendo la realidad de lo que sucede y por qué este tipo de resoluciones son importantes, porque pues, no es un caso aislado, digamos, tenemos una continuidad de sucesos similares todo el tiempo en distintos procesos, y por eso también la importancia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que intervenga pues en casos así para sentar precedentes, y que cada uno de los juzgados de distrito a lo largo de todo el país y los tribunales colegiados pues vayan siguiendo, digamos, esta línea, ¿no? No le cambien, regresamos en breve, estamos acá en Derecho a Disentir, nos vemos ahorita en un momento más en el último bloque. Estamos en el último bloque de Derecho a Disentir. En esta edición hemos platicado sobre procedimiento abreviado y recurso a apelación, pero en realidad la sentencia de la Corte lo que nos habla es sobre la prisión preventiva oficiosa. Término que escuchamos, insisto, todo el tiempo dentro de noticias, dentro de casos de gran impacto mediático y, pues, por supuesto, en cada uno de los procedimientos que podemos llegar a estudiar o analizar en algún ejemplo de asunto real, jurídico, etcétera. Hoy nuestras compañeras y nuestros compañeros nos han dado básicamente una cátedra de todas las implicaciones de este caso, de la prisión preventiva oficiosa, de cuáles son los estándares internacionales, la problemática que hay detrás, qué es lo que trata de evitar, pero con qué límites debe existir. Y pues por supuesto una de las resoluciones que acaba de suceder hace algunas semanas,
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy importante, sobre la prisión preventiva oficiosa que pone un límite, digamos, de tiempo. Pasados los 2 años, ya nos comentaba nuestro compañero Guillermo, precisamente pasados 2 años, pues la medida cautelar, como él bien decía, tiene un fin de ser una medida provisional, es decir, un tiempo finito. Si esto no se ha cumplido, pues merece la libertad, porque si no, pues para efectos prácticos, y es una de las grandes críticas, no únicamente en México, sino internacionalmente discutido, pues precisamente que la prisión preventiva no puede ser, dado que no hay una sentencia, pues una prisión en sí misma, ¿no? O sea, no puedes estar pues en la cárcel, para efectos prácticos, sin una sentencia condenatoria. Pues estamos en el último bloque. Compañeras y compañeros, realmente me gustaría escuchar sus últimas reflexiones sobre el caso e insisto, ¿qué les gustaría que el público se llevara de la resolución de hoy? ¿Por qué esto es importante conocerlo? ¿Por qué es importante cobrar conciencia sobre esta resolución de la Suprema Corte? Empiezo contigo, Pedro, tus últimas reflexiones. Gracias. Pues bueno, creo que me gustaría decir que es muy importante esta sentencia de la Suprema Corte como una forma de ir avanzando en este abuso que le hemos dado a la prisión preventiva. Y más aún recordando que arribado de las reformas del año pasado, pues se implementó lo que es la figura del precedente. Por lo tanto, esta sentencia nos va a poder ayudar más a combatir el abuso que se le da a esta figura, como yo lo mencioné. Y pues también quiero agregar que no veamos esto como una apología del delito. No se está diciendo que no se va a prohibir la prisión preventiva para las personas que cometan estos supuestos. No, al contrario, sino que tiene que haber un estudio, porque tenemos que darnos cuenta que son personas que se les está vulnerando su libertad. Como lo decía Guillermo, son personas que aún tienen derechos. No podemos negarles esta garantía que tienen que tener al debido proceso. Yo digo que es más a una razón de ponernos en su lugar, porque todos somos susceptibles de la aplicación de las leyes penales y todos tenemos que tener la certeza de que cuando nos encontremos en un supuesto de ese nivel, pues va a haber una verdadera garantía del debido proceso. También ya lo mencionaba, creo que era esta Nancy, que nos decía pues del abuso que se ha dado a esta figura. El 40% de la población carcelaria se encuentra ahí por prisión preventiva. Estamos hablando de que una gran cantidad de personas están ahí sin que se les haya comprobado su culpabilidad y sin sentencia de por medio. Y todos los días en México se arrestan alrededor de 300 personas que ingresan a prisión. Y esto ha aumentado en gran cantidad la población de los centros penitenciarios, pero esto no se ha traducido en una disminución de la criminalidad, de la violencia, ni siquiera de la impunidad. Entonces nos estamos dando cuenta que encarcelar a la gente no está funcionando, no es el camino. Uh-huh. Tenemos que ya alejarnos de esta mala práctica que le hemos dado a la figura, porque la prisión preventiva per se no es mala. Claro que va a haber situaciones donde no habrá de otra forma que poder asegurar el proceso que a través de esta medida, pero como ya lo mencionaron mis compañeros, tiene que ser bajo los principios de subsidiariedad y última ratio. Tiene que ser la última de entre todas las opciones. Yo creo que aún falta bastante por avanzar en este tema. Ya también lo decía la Corte, queda pendiente la discusión de la convencionalidad de la prisión preventiva y pues ahí sí me gustaría concluir con eso, que es un avance y es una defensa de los derechos, porque las personas, aún en un proceso y aún cuando se está dictando sentencia, no dejan de ser seres humanos y merecen que se les respeten sus derechos. Totalmente de acuerdo, y eso hay que tenerlo muy presente. Y los derechos humanos al final del día es ese piso mínimo de dignidad con el que partimos todas y todos, definitivamente. Y tocas un punto también muy interesante que me parece no habíamos platicado, que es precisamente a partir de las reformas del año pasado, el sistema de precedentes. Que pues al final el sistema de precedentes cambia un poquito la jurisprudencia, simplemente para dar una breve explicación, es decir, con una mayoría calificada, es decir, 8 votos de las ministras y los ministros en la Suprema Corte, un caso ya genera un precedente obligatorio para el resto de tribunales y juzgados, precisamente para ser aplicado. Entonces es importantísimo porque da mayor celeridad pues a esta avanzada en materia de reconocimiento de derechos humanos. Muchísimas gracias, Pedro, por tu participación. Voy contigo, Guillermo. ¿Cuáles son tus últimas conclusiones del caso? Muchas gracias, Amadeo. A mí me gustaría rescatar que si bien los legisladores crean las leyes, los juzgadores las perfeccionan, porque es a través de los precedentes, de los casos en particular, que la ley en la que se basan para juzgar, se van desprendiendo aquellas lagunas, aquellas ventanas que en su momento el legislador no contempló en la ley escrita y que el juzgador, a través de sus sentencias, amplía e interpreta precisamente la norma que está en el papel escrito.
Entonces, precisamente con lo que hablamos del precedente, la Corte, en una actitud muy responsable de su actuar, pues falló, en este caso, de acuerdo a los principios constitucionales, al no permitir y al no crear este precedente que podía abrir la puerta a todos los juzgadores del país, así como a aquellos abogados litigantes, a aprovechar este criterio de la Corte y poder, a través de esta interpretación sistemática de los 3 artículos que ya vimos, tratar de alcanzar esta prisión preventiva, esta medida cautelar, en analogía y haciendo ahí una interpretación de artículos que no vienen al caso, Claro. por lo que la conclusión es que la Corte fue responsable en no sentar este precedente y pues hay que tener cuidado con estos precedentes, ¿no? Porque si los juzgadores son quienes al final de cuentas permiten o niegan aquellas interpretaciones que puedan salir de la norma escrita. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación. Muchas felicidades, excelentes intervenciones. Nancy, voy contigo. ¿Cuáles son tus últimas reflexiones del caso? ¿Qué te llevas y qué te gustaría que la gente que nos ve hoy se llevara también de este programa, de esta reflexión? Bueno, en primer lugar, hacer la reflexión que tiene la Suprema Corte de Justicia en este tema en particular, que como bien te decía, muchas veces la situación no nada más es resolver un caso concreto y punto, sino dar solución a un tema social de impacto, ¿no? En este caso me parece que la Corte no se ha quedado cruzada de brazos, se ha pronunciado al respecto y nos ha ido dando luz respecto de los alcances de la medida y también ha ido orientando a través de sus resoluciones a los operadores jurídicos que, bueno, van a ser los encargados de determinar y de imponer estas medidas. Para mí lo trascendental de esta sentencia es que no prohíbe la prisión preventiva, sino que hace un distingo entre la oficiosa y la justificada, en el sentido de que, como bien lo decía, debe ser como excepción en el sentido de la última ratio, es decir, hay un análisis de riesgo en el que, bueno, ponemos sobre la mesa todas las medidas cautelares que existen y realmente entramos un poco más a fondo en el estudio para ver cuál sería la más idónea para, en este caso, el imputado y salvaguardar las finalidades de la debida continuidad del proceso y no dejar también en estado de indefensión a la víctima, que pueda estar temiendo también por su seguridad, que como decimos al final no es garantía, pero de alguna manera es equilibrar tanto los derechos de la víctima como del imputado. Creo que es un avance trascendental el poner en el centro el principio de inocencia con con este nuevo sistema también de acusatorio, en el que, bueno, en el anterior sistema quizás no se tenían en el centro tanto estos principios que nos han dado mucha luz respecto de cómo debemos garantizar los derechos de todos. En este caso, pues un poco a las cuestiones del imputado se inclina, pero ir estableciendo, digamos, esos parámetros de qué alcances tiene la medida, cómo se debe aplicar, por qué sí, por qué no, me parece que ya es un gran paso en un contexto de derechos humanos y que, bueno, en comparación con el derecho comparado, bueno, valga la redundancia, creo que también tenemos que aplaudirlo porque no nos estamos quedando atrás, ¿no? Sino que seguimos avanzando y para mí eso es aplaudible, ¿no? En todo sentido, creo que eso es lo más rescatable que yo podría decir de mi parte. Muchísimas gracias, Nancy, también. Gracias por tu participación. Realmente arrojaste mucha luz a esta discusión y te agradezco. Felicidades. Y por último, Grecia, platícanos tus últimas reflexiones. ¿Qué te quedas del caso, de esta discusión, de todo lo que hemos platicado con tu compañera y tus compañeros? Sí, pues a mí me parece, igual coincido, que es muy plausible esta resolución, dado que existe y se nota una crítica social de fondo, ¿no? No solo son cosas técnicas jurídicas que desde luego son importantes para preservar los principios y los derechos, también hay motivos sociales importantes detrás, ¿no? Y en ese sentido me parece plausible también porque es verdad que la prisión preventiva oficiosa y los arrestos irregulares se han vuelto un factor
que amedrentan muchas veces la calidad de vida de ciertas poblaciones, ¿no? Como ya habíamos mencionado antes, hay perfiles en específico que son susceptibles a este tipo de prácticas irregulares y que resulta imperativo no seguir reproduciendo esas relaciones de poder opresivas, ¿no? sobre de ellos. Entonces, en este sentido, para mí lo ideal sería como que la oficiosidad quedara eliminada de la norma, ¿no? Y que esa eliminación además fuera armonizada en todas las constituciones y todos los códigos penales locales, ¿no? Sobre todo por este argumento que tanto se habló en este programa donde se hizo un análisis analógico y tomando en referencia la norma local, se permitió asumir que la tentativa de violación se podía equiparar perfectamente a la violación consumada, Claro. ¿no? Sí me parece que esta medida de armonización y de eliminación de la oficiosidad es necesaria, pero en tanto me parece que mientras los ministros se sigan como cuestionando socialmente y políticamente este tipo de fenómenos, hay un gran avance. Gracias. No, muchas gracias a ti, Grecia. Felicidades también por estas reflexiones, además que pues, también propio de tu educación nos ayudan a entender un poquito más otra esfera, otro contexto, etcétera. Es decir, desde una perspectiva, pues ahora sí que de la ciencia política y de un problema más sociológico, pues, creo que es una aproximación también muy, muy valiosa para la discusión e insisto, para las personas que nos ven. Pues no me resta más que agradecerles. Creo que el día de hoy platicamos sobre uno de los temas, insisto, más interesantes y más preocupantes en ocasiones, porque precisamente se llega a cometer un abuso de la prisión preventiva oficiosa. Es un recurso como que utilizan bastante o con mucha facilidad, pues, en distintos procedimientos y que la verdad en ocasiones resulta tremendamente injusto porque, pues, al final termina siendo pues un encarcelamiento previo, sin una sentencia condenatoria. Hay gente que lleva muchísimos años en un contexto de prisión preventiva oficiosa y esperemos que con este nuevo precedente también de la Suprema Corte empecemos a ver una mayor regularidad y un mayor respeto pues al principio que debe velar en la prisión preventiva oficiosa. Así que pues les agradezco muchísimo sus intervenciones. Como saben, Justicia TV es su casa, Derecho a Disentir pues todavía más. Y espero verles pronto y ojalá pues pronto también nos podamos ver acá en el estudio, que la verdad cambia muchísimo la dinámica, además del gusto de saludarles en persona. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de Derecho a Disentir. Ya saben, no se lo pierdan de lunes a jueves a las 9 de la noche, acá en Justicia TV. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Nos vemos a la próxima. Esto fue Derecho